Muy buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todo el Buenas que nos puede tardes. ver. Nosotros somos el grupo número 1 de la asignatura ética gubernamental de la maestría de gestión pública y gobernanza impartida en la UAS, recinto Santiago. El día de hoy nos convoca un tema súper interesante, un tema que para cada servidor público, incluso para cada ciudadano, debe ser de prioridad hablarlos, socializarlos, y es la ética gubernamental. Y nuestro podcast se llama pues Enseñanza de Ética Gubernamental. Bienvenidos sean, compañeros, maestrantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos compañero todos. maestrante, al público que nos mira y al doctor Ricardo Nieves que está con nosotros remotamente. Se adelantó un poco el maestrante Elías, pero ciertamente tenemos el día de hoy, contamos con la presencia de nuestro querido maestro Ricardo Nieves, un referente que no necesita presentación, pues como decimos nosotros es un baluarte de la sociedad dominicana y un referente ético. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Mariela, mi querida magistrada. Saludo para todo el grupo de la maestría y saludo a los colegas que están allí, académicos y también a los magistrados presentes y los demás maestrantes. Un cariñoso abrazo de corazón. Gracias. Maestro, tenemos una encomienda sabemos que lo conoce, también un distinguido docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el maestro Alexis Martínez Olivo, que nos ha puesto esta encomienda de hablar de ética. Y lo primero que debemos comenzar, y así creo que sería, es ¿qué es ética? ¿Qué entendemos por ética? Excelente, y saludo para el maestro Alexis y para todos los demás docentes que estén presentes. Vamos a empezar con el concepto de ética. Uno de los primeros, voy a hablar del inconveniente, de la problematización que tiene el trato que da la academia a la ética. Ocurre que la academia le da un tratamiento eminentemente teórico y por lo tanto hace un enfoque muy filosófico e histórico de la ética y con ello empuja a que se tenga un concepto, además de desviado, que produzca cansancio, agotamiento, de alguna manera fatiga, porque la filosofía y la filosofía de los valores, que es la que corresponde en este caso, es muy pesada desde el punto de vista dogmático y teórico, y entonces eso hace que la gente se aleje no solo del concepto, sino de los valores intrínsecos que conlleva la terminología ética, que viene del griego ethos, y que forma parte de un paquete inventado por los humanos, sobre todo en el periodo presocrático. Estamos hablando antes de Sócrates, por lo tanto estamos hablando del siglo VI, siglo V, antes de Cristo, y acuñan el término ethos después de haber producido el término paideia. Paideia significa de la educación de los niños. Y la paideia es posible porque los primeros pensadores exploraron el mundo racional buscando una explicación. Y para ello se valieron de la idea y la clarísima convicción de que el ser humano piensa, pero es la única especie que piensa y sabe que piensa. Y ahí le llamaron a esa terminología de pensar y saber qué se piensa, lo cual se traduce como inteligencia o pensamiento racional, le llamaron episteme. Y de la episteme que entonces ordenan la disciplina de la paideia, que vamos a decirlo en términos muy esquemáticos: pienso, tengo inteligencia, ¿cómo puedo ordenar y disciplinar esa inteligencia? Y para eso se crea el sistema educativo que inicia con la palabra paideia. Ahora bien, ¿por qué ética? Bueno, porque se dieron cuenta que las personas de cualquier edad, condición, aún sabiendo y conociendo vamos a decir, los saberes clásicos, que eran la oratoria, la matemática, la astronomía, la filosofía, aún así eran personas que podían errar constantemente. Entonces fue necesario que en la cultura griega, y eso se expandió al mundo completo, se entendiera que no siempre saber significa ser buena persona,
Claro. Y ellos lógicamente lo pensaron. Y por eso se inventa la palabra ética, que es más que un concepto, es una vida práctica. Sócrates decía que la única vida que merece ser vivida es la que es examinada. Y examinar la vida significa, bueno, pues una valoración concienzuda de qué somos y cómo actuamos. Ahí mismo empieza el valor moral. Sí. Esto significa en griego, ética significa en griego ethos, y ethos significa costumbre o carácter. Claro. Por lo tanto, fíjense que va muy ligado Claro. al ramo, ¿no? Sí, claro. Con el que hoy lo entendemos. Y es necesario pues hacer la siguiente acotación a partir de esa explicación que nos da el maestro Nieves, y ahí queremos escuchar a los maestrantes. ¿Se puede enseñar la ética gubernamental? Claro que sí, que se puede enseñar. Y entonces le agrego yo a los conceptos de Ricardo Nieves, que entonces la ética es el buen comportamiento, el buen accionar del ser humano, porque decía Sócrates o decían los griegos que el hecho de que se actúe, de que se piense, no significa que se es bueno, porque se puede actuar de mala manera. Entonces la ética es el buen actuar, el buen accionar del ser humano, el buen actuar, el buen accionar del hombre, y obviamente en el tema que nos ocupa, que es la ética pública o la ética gubernamental, es la conducta correcta, moral, del servidor público y de las personas que están involucradas dentro del Estado. Maestro Juan Isidro, de este lado, usted sería en este tiempo, ¿se le está enseñando ética efectiva a los servidores públicos para prevenir la corrupción? Porque al final la ética lo que busca es prevenir la corrupción realmente. Sí. Bueno, puedo responder ahora, ¿no? Sí, claro. Te escuchamos, maestro. Bien. Ustedes saben que la palabra ética terminó convertida en griego. Ética venía del griego arete. Arete significa en griego virtud. Y la virtud es la condición humana de actuar siempre que se pueda en base al bien. Y desde el punto de vista jurídico, para que tengan un ejemplo práctico, una legítima defensa, por ejemplo, está justificada y tolerada moralmente porque todos estamos obligados a defendernos y a defender nuestra familia, nuestros bienes, y por eso se justifica la legítima defensa. Ahí actuamos virtuosamente en contra de la ley. Ahora, por eso dice que la virtud es la condición de actuar siempre que se pueda, en base al bien y la bondad. Entonces, tal y como ustedes anotan, el gobierno, que no es más que la organización del poder público, del servicio público, de frente y de cara a la comunidad, a la sociedad, tiene una obligación ética de actuar con la moderación y la prudencia, que son dos virtudes esenciales dentro del paquete, dentro del plexo de virtudes. Moderación y prudencia, y también con honestidad, que es otro valor que implica el respeto primero por uno mismo y lo suyo, y luego frente al otro, porque la ética es una expresión de respetar sobre todo el otro, es una forma de convivencia, un lazo, un puente que se extiende. Cuando hablamos de virtud, estamos hablando exactamente de esa condición humana de obrar en base al bien, y en este caso con apego a la ley y respeto a la moral general, que lo que los demás esperan de nosotros siempre es un buen comportamiento. Los griegos le llamaban a eso aurea mediocrita, que quiere decir el punto dorado del centro, del medio, el punto justo de oro, que tú debes de observar en tus actuaciones. Fíjense un ejemplo clave. ¿Quiénes pasan más trabajo cuando la justicia actúa? ¿Los que actúan de manera ética o los que han actuado al margen de la ética? No hay que decirlo. Los actores éticos, claro. Exacto, son defraudados, son vituperados incluso para la opinión pública. Las personas que tienen, porque una de las funciones de la ética, debo de decirlo aquí, es que sirve como un escudo. La ética es un escudo de protección frente a la adversidad, y la adversidad es todo aquello que nos somete a tentación.
el servidor público está sometido constantemente a tentación. A la tentación de, por ejemplo, el cohecho, del soborno, del pago de una dádiva, bajo cualquier mecanismo, al margen de la ley y del código de ética de la nación y de la institución donde trabaja. Entonces, la ética es como un escudo, como un ropaje que nos protege frente a la adversidad, averso de todo aquello que va a contrapelo o que contraviene nuestro mejor comportamiento en este caso. Entonces, una persona ética no solo está, vamos a decir, preparado, ¿no?, para resistir ese tipo de tentación, sino que actúa convencidamente y con conciencia de que su papel está mediado por el comportamiento cívico, la respuesta honorable y la actuación ponderada y prudente. Fíjense que es muy práctico esto. Sí, claro. Condensado, maestro Nieves, es el que hace lo correcto aunque no lo estén viendo ni lo estén escuchando. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Es correctísimo, es un exordio, porque la ética no se ejerce en el aire. Claro. Ni es para una satisfacción egoísta, ególatra. Es porque tu conciencia llega a un nivel de respeto por ti, por tu familia y por los otros, que tú sabes que tu buena manera de actuar y tu buena forma de obrar son una garantía indispensable para una vida mucho menos espoleada, dolida y respetada. De eso se trata. Fíjense que la ética constantemente te dice: la existencia es finita, la vida no es tan larga, no viviremos para siempre. O sea, lo que te estaba diciendo con esto es que nuestras actuaciones aquí quedarán como huellas, solo nuestras actuaciones. Claro. Y en ese sentido, ninguno de nosotros ni de nosotras tiene derecho a actuar de forma que deje un estropicio para nuestra descendencia, para nuestros hijos, para la sociedad. Y para la sociedad completa. Entonces, maestro, en ese sentido, y a los chicos aquí presentes, ¿qué se está haciendo en el Estado Dominicano para enseñar ética, para que el servidor público tenga una conducta cada vez más ética? Y sí, utilizando esto como un contrapeso contra la corrupción. Es correcto. Miren, hay un principio latino que dice: corruptia óptima pésima. La peor forma de corrupción es la de los que mandan. Eso significa que los que mandan, su acto es doblemente más vil, mucho más pernicioso. Desde que se fundó el modelo de estímulo, no solo de descripción, sino de adscripción a los valores éticos, por ejemplo, a través de la Dirección General de Ética, la gente empezó a verlo y a visualizarlo, no como un simple enunciado. Por eso fíjense que el ciudadano, y en eso hemos avanzado desde que se creó esta entidad, el ciudadano dice: ¿dónde está la Dirección de Ética? Ya la gente sabe que ese órgano está mandado a vigilar el comportamiento público del servidor y a observar el cumplimiento de las normas. Maestro, tengo una pregunta, una interrogante. Usted, como ya experto en la materia, ¿cómo califica usted el panorama internacional frente a nosotros como nación, como Estado, la enseñanza de la ética a modo comparativo? ¿Entiende usted que hemos avanzado, que hemos tenido logros o cambios significativos para que esta cultura ética se vuelva más que una mención, un estilo de vida dentro de todos los servidores públicos? Lo primero es que fíjense que los valores son como un terreno bueno. Yo digo siempre, lo pongo como ejemplo muy descriptivo, la tierra de Moca, que es de las mejores del mundo. Pero si tú no siembras la tierra de Moca, por buena que sea, no va a dar buenos frutos, ni va a producir, vamos a decir, renglones positivos. Lo mismo pasa con los valores. Y entonces hay que sembrarlo.
y sembrar los valores significa enseñarlos desde los primeros años. Maestro Nieves. Y eso es, como usted bien lo dice, es una cultura. Nosotros hemos dado pequeños pasos, nadie puede negar que hemos dado pequeños pasos. Si ustedes miran, por ejemplo, a la justicia, se dan cuenta que aunque falta muchísimo, y aunque hay cuestiones que no satisfacen por completo, hemos dado pequeños pasos en el ámbito de la sanción y de la persecución. Y también en la esfera administrativa, en el ámbito por ejemplo, de las destituciones. Antes se hacía una denuncia, se hacía cualquier tipo de reportaje o aparecía en cualquier medio una inconducta, una actuación deleznable y no pasaba nada. Como la sociedad es más vigilante y se ha empoderado más, y también hay un sector, hay un nivel de la población que tiene más conciencia, entonces es mucho más reactiva al problema. De hecho, la sociedad está exigiendo. Por andar. Pero yo estoy seguro que hoy no ocupamos quinto, octavo lugar en percepción de los países más corruptos de la región, como pasó durante tanto tiempo. Y eso tiene que ver mucho con un instituto que está encabezado por una persona que éticamente está bien valorada, como es la Procuradora General de la República y el equipo que le acompaña de Principalía. Lo que no debemos es retroceder, volver atrás. Claro. Por eso yo, y lo digo claro, el próximo procurador tiene que ser de los mismos perfiles o superar en perfil a la persona que va a salir de allí, porque si no estaríamos entonces zancajeando, no tropezando de nuevo. Retrocederíamos. La persecución penal me refiero. Maestro Nieves, entonces deberíamos partiendo de la premisa de todo lo que usted nos acaba de decir, que la enseñanza de la ética parte del hogar. Sí, es una buena reflexión, más que pregunta la suya, Sí. Por una razón esencial. La conducta humana, y ustedes que son expertos en conducta porque son juristas, la conducta humana es como una mesa de tres patas. El temperamento, que es eminentemente biológico, es eminentemente hereditario. El carácter, que es totalmente social y cultural, y una especie de puente entre los dos, que es la individualidad y la identidad de cada sujeto, que es el ego. Entonces, los dos factores esenciales, que son el temperamento y el carácter, se forjan con el aprendizaje que el ser humano recibe. Nadie nace ni sabio, ni bueno, ni malo. La gente nace persona. Ahora bien, al nacer va internalizando una serie de valores de aprendizaje y experiencias que terminan constituyendo su personalidad, que es como la gente actúa, la conducta, el comportamiento, que es lo que ustedes juzgan y justiprecian como juristas. ¿Qué ocurre? Que la escuela y la casa son los dos institutos o entidades sociales y culturales de mayor arraigo que tiene el ser humano. En la casa un 80%, la escuela un 15%, y el 5% la otra vinculación o relación que tenga el sujeto. ¿Cuál es el problema que tiene la conducta humana? Y estoy hablando de un ámbito muy psicológico. Bueno, que de ese 5%, el 1% puede ser, por ejemplo, los medios de comunicación, o un sujeto que se reúna constantemente contigo, o puede ser una iglesia, o puede ser un deportista, puede ser un pastor, o puede ser un delincuente. Esa persona puede tener, ese menos de 1%, puede tener más impacto y dejar huella más profunda y poderosa que la escuela y que la casa, dependiendo de cómo el ser humano lo vea, lo visualice como paradigma. Y ahí es que está el peligro. Por eso los valores fundamentales están en la casa, como bien lo dice el colega. Un ser humano lo que hace es sacar su casa a la luz, si es que tiene casa. Si no la tiene, va a sacar ese vacío de la casa. Claro. Y por eso el aprendizaje es tan importante. Sobre todo, mis hijos, desde los 3 a los 10 años está toda la vida hecha, toda la memoria y toda la constitución de la personalidad. Cuando un niño o una niña recibe marcas, heridas, agresiones, o al contrario, recibe virtudes, buenas costumbres, buenos valores, el cambio se va a sentir y se va a ver muy, pero muy proporcionalmente en ese sentido. Como decía Sartre, el filósofo francés,
ya para concluir esta parte. Pudiera- Una persona es lo que hace con lo que hicieron de él. Perfecto. Sí. Pudiéramos decir entonces, maestro, que aunque nuestros niños están desde temprana edad en las escuelas y colegios viendo moral y cívica, que va de alguna manera relacionada con la ética, es en la casa donde realmente se forjan los valores y la forma en que la persona se desarrolla en el día a día, su comportamiento con la sociedad y todo lo relacionado. Es que la moral y cívica la sacaron de la currícula escolar. Sí. Ese es el grave problema. Ahí hay un reto. De hecho, A eso me refería. Maestro y chicos, yo estuve leyendo y viendo, y en El Salvador, por ejemplo, que tienen un código una ley de ética gubernamental, Ley de ética. pero esa ley de ética gubernamental se estudia en el nivel medio. Es decir, estamos preparando desde la escuela, desde el nivel medio, a esos futuros servidores públicos. Yo manejo la información porque ha sido una queja desde que yo me enteré que sacaron moral y ética de las escuelas, Moral de y la currícula, cívica. moral y cívica Sí, de moral la y cívica. currícula escolar. He estado en un pleito constante para que se reintroduzca y manejo la información de que se está tratando de reintroducir y hay personas que están opuestas a ello. Miren por dónde andamos, maestro, ¿eh? Personas opuestas a que se reintroduzca la moral y cívica en la currícula escolar. Sí, vamos a dividirlo en dos partes. La primera es que, como dije al principio, cualquier paradigma, influencia, puede tener más fuerza que la casa o la escuela. Es así. Por ejemplo, les voy a citar el caso, un jovencito que tiene un hogar medio, vamos a decir, fallido, que no está estructurado con su capacidad, la figura paterna, las figuras maternas, y solo se reúne 1 o 2 veces a la semana con un micro, es muy probable que esa persona tenga más incidencia y potestades cognitivas sobre él que cualquier otro elemento. ¿Por qué? Bueno, porque en él se refleja el éxito, puede tener cosas, ve que tiene facilidad de consumo, maneja dinero, puede exhibir determinados objetos y hasta vehículos, etc. En una sociedad de consumo como la que vivimos los seres humanos, de que nos levantamos bombardeados por los medios de comunicación, la red, y también por la misma sociedad en sentido general, como por los prototipos y los arquetipos, son personas que siempre están ligados al consumo y a la exhibición y a la ostentación. Un niño es muy frágil, es como una esponja. Y nosotros aprendemos, los seres humanos, lo bueno y lo malo. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, es que la vida, la que nos arroja la vida a nosotros es muy complicado, porque tú puedes predicar y pregonar los valores, pero la sociedad, la realidad social es mucho más poderosa que las prédicas y que el impulso de la buena costumbre. Eso es un dilema, ¿no? Claro. En cuanto a la moral y la cívica, fíjense que para mí fue un fallo del sistema educativo. Pudieron ponerle otro nombre, pudieron ponerle vida y valores, pudieron ponerle una vida digna, pudieron ponerle vidas examinadas, pudieron ponerle los derechos constitucionales y la vida cívica, como quisieran. Pero no se puede sacar. Las sociedades que han tenido mejor desempeño, incluso mejor aprendizaje, son aquellas que tienen una escala de valores. Claro. Basada Sí. en principio. Le puedo señalar, por ejemplo, algunos países asiáticos que tienen una fuerza muy poderosa de valores en su zapata, ¿no? de existencia. Y también los países nórdicos. Los países nórdicos no son buenos nada más porque tienen hielo y comen comen pescado. Comen pescado y tienen una para escala de arriba. valores muy fuerte, donde no se promueve el egoísmo ni el individualismo, ni se promueve la ostentación, Claro. y las personas que son muy holgadas económicamente tienen que tener el mismo comportamiento, donde el Estado tiene una serie de reglas que tú no puedes saltar, donde el funcionario público que más se destaca es el maestro, porque es la profesión mejor valorada, la de maestro. En fin, hay una serie de valores y de principios que son determinantes, los que no tenemos nosotros, lamentablemente. No tenemos eso. Aquí los valores que más se promueven son los que señalé anteriormente, basados en el consumo, en la banalidad, Sí. en la vida fácil, en la riqueza, sin saber su origen, y también en una serie de sujetos propios de este siglo
que no están formados en ningún área del conocimiento y son exitosos económicamente. Y entonces eso también tiende a introyectar determinados modos de convivencia y de ascenso y lo que le llaman el éxito, que Maestro. impera de manera muy fuerte en la psiquis, sobre todo de gente con una educación muy pobre. Maestro, entonces, para terminar, ¿qué mensaje finalizando para ese servidor público o aspirante a servidor público en relación a la ética que debe exhibir en sus funciones? Bueno, yo digo que un servidor público, el primer espejo que tiene, que no tiene derecho a dejar su familia en la cuneta de la historia. Claro, Muy la bien. familia. Un servidor, usted puede hacer con su vida lo que quiera, pero usted no tiene derecho a dejarle como herencia a sus hijos el oprobio, la desvergüenza. Por ejemplo, vemos casos de gente que está hoy imputada o que está siendo enjuiciada en distintos procesos. Esos niños y esa familia están marcadas para siempre, no importa que lo liberen. Así es. Es así, Así maestro. Claro. Entonces, esa es una. Número dos, ningún servidor público puede ostentar ni hacer valedero un pan que no se lo ha ganado honradamente, porque eso es execrable. Número tres, hay una ley de vida que es hasta biología, y es que todos queremos que nuestra descendencia incluso nos supere y sea mejor que nosotros. Ninguno de nosotros apuesta a que los hijos de nosotros sean frustrados o estén por debajo de nuestro nivel. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano tiene una fuerza, un acto, una potencia, una fuerza de voluntad que le obliga a seguir existiendo a través de que deja como copia de ADN, como ser humano, como espíritu. Entonces, en ese orden, hasta los que mienten quieren que el resto del mundo diga la verdad. Y es muy difícil encontrar a un padre o a una madre que desee la desgracia para sus hijos en condiciones normales. Siempre quiere que sea lo mejor. Así Eso es es. correcto. Maestro, pues agradecidos del alma por usted haber compartido estos minutos con nosotros y esperamos verle pronto en las aulas. Bueno, así sea, un placer para mí, verdad que muy agradecido, siempre a su orden. Esperamos vernos por las aulas pronto y que ustedes sigan desempeñando de forma honorable, justa, decente, y que sean buenos ejemplos para su comunidad y para el país, porque también al final le digo, nunca he conocido en toda la historia de la civilización ninguna cultura que haya puesto la mentira y la deshonra como los principales valores y los mejores premios. Amén. Así Así es. es. Muchas Muchas gracias, gracias, maestro. maestro. Gracias. por su valioso Placer. aporte. Un abrazo. Bye. Gracias igual, maestro. Chicos, a partir de todas estas reflexiones que ha compartido el maestro Nieve con nosotros, en un minuto, ¿qué se quedan sobre la enseñanza de la ética y el impacto que tiene en la gestión pública? Mira, yo entiendo que lo que mejor nos queda luego de conversar con el maestro Nieves es como la forma llana en que él nos explicaba que todo servidor público lo que tiene es que tratar de hacer las cosas correctas para dejar un legado correcto, para que la familia en el futuro no quede marcada, como vemos los ejemplos de los principales actores que cometieron los malos hechos en el pasado. Todos sus familiares han quedado marcados de por vida y no importa que queden absueltos, la familia se queda marcada de por vida. Así es. Maestrante Juan Isidro, familia. Bien, yo creo que hay una enseñanza y es la del 80% de la enseñanza de la ética en el hogar. Yo creo que muchos padres debemos enseñar la ética desde el hogar. Y yo creo que la mejor prédica es el ejemplo. Yo tengo una anécdota. La primera de docencia, la primera clase de ética que a mí me la dieron cuando yo tenía aproximadamente entre 10 y 11 años. Yo encontré 10 centavos y no sabía justificarlo. Al final tuve que ir a devolverlo donde lo había encontrado porque yo no podía justificar esos 10 Y te dieron centavos. 10 palos para Y que cuando llegué a la casa, Dígalo. la reflexión fue que me dieron mi pela. Entonces la primera clase de ética que me la dieron en mi casa. Claro. Excelente. Y hoy le han permitido ser un gestor público honrado Y correcto. y correcto. Compañero Kelvin. Bueno, yo lo que entiendo es que la ética es el fundamento de todos los valores. En ella se fundamentan los valores y principios que, como bien dijeron, nos los enseñan en la casa. Yo recuerdo una anécdota en la que
mi mamá me planchaba y me dijo, te plancho la primera, la segunda la planchas tú. Y todo eso hoy día ha servido de formación para mi vida, tanto profesional, y esos valores simples que son cultivados a puerta cerrada, en un futuro dan resultados grandes y uno hoy en la posición en la que se encuentra, uno lo valora y lo aprecia más. El ilustre doctor hablaba sobre el 1% de la influencia que tienen los medios digitales. Yo ahí quiero hacer énfasis en que podemos sacar provecho de esa tecnología. Podemos revolucionar, porque hoy día, a través de los podcasts, a través de los medios digitales, estamos en constante bombardeo de información, de contenido vacío, ambiguo y de cosas que no nos suman. Sin embargo, si bien es cierto que el papel de la familia juega un rol fundamental, no menos cierto es que, bueno, si ya no lo tienen en la familia, vamos a hacer uso de los medios que estamos teniendo hoy día. Vamos a hacer uso así como a los foques que impacta tantas vidas, como muchos seguidores, influencers. Vamos a apropiarnos de esta cultura ética, de estos valores como servidores públicos, para que con nuestro ejemplo hablemos por sí solos. No lo digamos, sino que nuestro diario vivir sea lo que nos permita desarrollar en otro lo que ya en casa nosotros aprendimos. Maestrante Elías Arbaje, ¿qué dice usted? Cuéntenos. Mira, yo me adhiero a lo que han expresado todos. Hay dos aspectos en los que yo voy a dividir. Primero, 100% de acuerdo con que el 80% es la formación del hogar, lo que te va a hacer y te va a definir una construcción ética correcta, o que un ciudadano tenga la construcción ética. Ahora, el otro tema es que, como estamos hablando de ética gubernamental, no puede el Estado, no pueden ni podemos los servidores públicos desmayar en observar un comportamiento ético y en provocar que los demás también tengan un comportamiento ético, pero que por demás las instituciones gubernamentales y el Estado como tal se preocupen en promover, en formar y en capacitar en la conducta ética del servidor público, porque al final del día, cuando termina la gestión de ese servidor público en su institución, se va a la calle y a la casa. Si ya tiene cultura ética, en su casa va a observar conducta ética y en la calle también. Y va a ser un canal de multiplicación del comportamiento ético del ente humano en la sociedad en su conjunto. Yo creo que hoy nosotros estamos viendo precisamente un avance en eso. Claro. Definitivamente. Porque cuando tú tienes un departamento de ética gubernamental, cuando tú tienes el departamento de compras y contrataciones, pero cuando tú tienes instituciones como el INAP, el Ministerio de Administración de Personal, o sea, hemos tenido avance y estamos teniendo avance. Y el hecho de que hoy nosotros estemos en una maestría de gestión pública y gobernanza, y cursando ética pública. Y cursando una asignatura de ética gubernamental, es signo de que hay un deseo de cambiar, de que las actitudes de los servidores públicos cambien con relación a la ética. Correcto. Sí. No desde el punto de la sanción. Si bien es cierto, es que se debe de sancionar ciertas infracciones, por así decirlo, de cualquier servidor público. La ética lo que quiere más bien es proyectar valores desde el amor, desde la corrección, desde la formación. Ahora bien, yo te pongo el bien y el mal. Ahí ya tú eres quien decide qué logros, qué metas, qué camino tú quieres trazar y como dentro de la institución. Que ese servidor público no transgreda, no cruce la línea de lo antiético, de lo mal hecho, de lo violatorio de la ley, de los preceptos. Pero ahí hay un desafío importante, y es eso. Primero, el establecimiento de los códigos de ética en todas las instituciones, y un código que sí lo hemos tenido, que sea para la administración pública completa, pero que esos códigos y esas normas de comportamientos éticos se le enseñen en las inducciones necesarias y obligatorias a cada servidor público, como fue el caso de nosotros cuando ingresamos a la carrera, que tuvimos una preparación
en ese sentido y lo tenemos de manera constante. Ese debe ser el norte de la administración pública, capacitar de manera constante. De hecho, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental tiene un curso obligatorio de ética pública para los funcionarios, pero no se le ha dado quizás el matiz que debería y la obligatoriedad que requiere, el carácter de obligatoriedad. Y que sea un programa continuo de enseñanza. Claro. No porque hay, por ejemplo, instituciones te dan una inducción de inicio cuando vas a entrar al puesto sobre ética, sobre las funciones que debes desempeñar, pero al final de la jornada termina en eso, en una inducción inicial y no te inducen más. Lo que ha faltado entonces es carácter de obligatoriedad, porque los programas están dados, incluso nosotros somos partícipes de la primera maestría en gestión pública y gobernanza, como decía la magistrada. Y el gobierno ha hecho énfasis en que cada vez los funcionarios se capaciten más para que puedan cumplir con sus funciones de la mejor manera posible. Finalmente, entendemos que hemos recorrido un camino importante, hemos avanzado en cuestiones de ética gubernamental y sobre todo en la enseñanza. Nos falta seguir avanzando y sabemos que con la ayuda de todos los funcionarios y los servidores que estamos y que aspiran a estar, pues esto va a ser una realidad en poco tiempo. Y sobre todo que se incluya en los planes de educación desde el nivel inicial y nivel medio, que se refuercen las universidades y sobre todo que la familia juegue el rol que le corresponde. Señores, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dale ahí.